Existe una técnica que los agricultores han usado durante siglos y que hoy sigue siendo una de las formas más efectivas de duplicar la productividad de un cultivo sin gastar un solo peso en fertilizantes químicos ni pesticidas. Se llama acolchado o mulching y consiste en cubrir la tierra alrededor de las plantas con una lámina, generalmente de plástico, aunque también puede hacerse con materiales orgánicos como paja, hojas secas o compost. Esta cubierta actúa como una barrera protectora entre el suelo y el ambiente, y sus efectos son tan poderosos que transformaron la agricultura comercial del siglo XX. Si tienes un huerto, una parcela, o simplemente quieres entender por qué algunos productores sacan cosechas mucho más abundantes que otros con la misma tierra y el mismo clima, este video te va a interesar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El acolchado no es una moda reciente. Culturas agrícolas antiguas ya cubrían el suelo con materiales orgánicos para proteger sus cultivos. Los pueblos originarios de América usaban hojas y restos vegetales alrededor de sus siembras de maíz y calabaza. En China y en el Imperio Romano también se documentó el uso de paja y estiércol como cobertura del suelo para conservar la humedad durante las épocas secas. Lo que cambió en el siglo XX fue la aparición del plástico como material de acolchado. La técnica del acolchado plástico moderno comenzó a desarrollarse y popularizarse en Estados Unidos y Japón durante las décadas de 1950 y 1960, cuando la industria del plástico permitió producir láminas delgadas, resistentes y económicas a gran escala. Desde entonces, el uso de mulch plástico se expandió por todo el mundo, y hoy es una práctica estándar en cultivos como fresas, tomates, pimientos, melones, sandías, calabazas y papas. ¿Por qué funciona tan bien? La respuesta está en tres mecanismos físicos simples, pero muy efectivos. El primero es la retención de humedad. Cuando cubres la tierra con una lámina, evitas que el agua se evapore directamente hacia el aire por la acción del sol y el viento. Eso significa que el agua de riego o de lluvia permanece disponible para las raíces durante mucho más tiempo, y como resultado, necesitas regar con menos frecuencia. En zonas donde el agua es escasa o cara, esto representa un ahorro enorme y una ventaja decisiva para mantener el cultivo vivo en épocas de sequía. El segundo mecanismo es el control de malezas. Las plantas no deseadas necesitan luz solar para germinar y crecer. Al cubrir el suelo con una lámina opaca, especialmente si es de color negro, estás bloqueando completamente el paso de la luz hacia las semillas de malezas que están enterradas. Sin luz, esas semillas no pueden germinar, y las que ya habían brotado antes de colocar el acolchado terminan muriendo por falta de fotosíntesis. Esto reduce drásticamente la competencia por agua y nutrientes entre tu cultivo y las plantas invasoras, y es justamente aquí donde está el ahorro en químicos. Al no tener malezas compitiendo, muchos productores logran reducir o eliminar por completo el uso de herbicidas. El tercer mecanismo es el efecto sobre la temperatura del suelo. Una lámina de plástico, sobre todo si es transparente o de color oscuro, absorbe la radiación solar y genera un microclima cálido justo debajo de la superficie, similar al que se produce dentro de un invernadero. Esta temperatura más alta acelera los procesos biológicos del suelo, favorece la actividad de los microorganismos que descomponen materia orgánica y liberan nutrientes, y estimula un crecimiento más rápido de las raíces. En climas templados o fríos, esto permite adelantar la siembra varias semanas respecto al calendario tradicional, porque el suelo alcanza antes la temperatura mínima que las semillas necesitan para germinar. La combinación de estos tres efectos, más humedad disponible, menos competencia de malezas y temperatura óptima, es lo que explica por qué las plantas cultivadas bajo acolchado suelen desarrollarse más rápido, florecer antes y producir frutos de mayor tamaño y en mayor cantidad que las plantas sembradas a suelo desnudo. Además, hay un beneficio adicional que muchos agricultores valoran mucho. Al mantener una barrera física entre el fruto y la tierra, se reduce el contacto directo del cultivo con el suelo húmedo, lo que disminuye la incidencia de enfermedades fúngicas y pudriciones que suelen afectar frutos como fresas, tomates y melones cuando tocan la tierra directamente. Ahora bien, no todos los acolchados plásticos son iguales, y elegir el color correcto puede marcar una diferencia real en el resultado. El plástico negro es el más utilizado porque bloquea completamente la luz,
controla malezas de forma total y calienta moderadamente el suelo. Es la opción más versátil y la más usada comercialmente en todo el mundo. El plástico transparente, en cambio, deja pasar la luz solar, por lo que calienta el suelo mucho más que el negro, pero no controla malezas, porque la luz sigue llegando a las semillas enterradas. Por eso se usa principalmente en climas fríos, donde el objetivo prioritario es elevar la temperatura del suelo antes de sembrar, y se combina a veces con herbicidas o solarización previa para manejar las malezas. Existen también plásticos plateados o reflectantes, que además de cumplir las funciones básicas del acolchado, reflejan luz hacia la parte inferior de las hojas y han mostrado en estudios agronómicos que ayudan a repeler ciertos insectos como los áfidos, porque la luz reflejada altera su comportamiento de vuelo y orientación. Y en cultivos de tomate, investigaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos documentaron que el acolchado de color rojo puede modificar la calidad de la luz que reciben las plantas y, en algunos casos, mejorar el rendimiento respecto al plástico negro convencional. Para quienes buscan una alternativa más sostenible o más económica, el acolchado orgánico sigue siendo una excelente opción. Materiales como paja, hojas secas, acerrín, corteza de árbol o compost cumplen funciones similares a las del plástico. Retienen humedad, dificultan el crecimiento de malezas y, con el tiempo, se descomponen y aportan materia orgánica y nutrientes al suelo, algo que el plástico no puede hacer. La desventaja es que su efecto sobre la temperatura del suelo es mucho menor y suelen necesitar reposición porque se degradan con más rapidez que una lámina plástica, que puede durar toda una temporada de cultivo sin perder sus propiedades. Deja tu like, suscríbete y comparte. Si quieres aplicar esta técnica en tu propio cultivo, el proceso es más sencillo de lo que parece. Primero, prepara bien la tierra, nivela el terreno, elimina piedras grandes y asegúrate de que el suelo tenga buena estructura, porque una vez colocado el acolchado será más difícil hacer correcciones. Segundo, si vas a usar riego, instala primero las líneas de riego por goteo debajo de donde irá el plástico, de manera que el agua llegue directamente a la zona de las raíces sin necesidad de mojar la superficie. Tercero, extiende la lámina de plástico sobre los surcos y entierra bien los bordes con tierra para que quede firme y no se levante con el viento. Cuarto, marca y corta las aberturas donde irán las plantas, dejando el espacio adecuado según el cultivo que estés sembrando. Y finalmente, siembra o trasplanta directamente en esas aberturas, cuidando que el contacto entre la planta y el borde del plástico no dañe el tallo. Es normal cometer errores al aplicar esta técnica por primera vez, así que vale la pena mencionar los más comunes para que los evites. El primero es colocar el plástico sobre un suelo demasiado seco. Si la tierra no tiene humedad suficiente antes de tapar, el acolchado conservará esa sequedad durante mucho tiempo, porque el agua de lluvia posterior ya no podrá infiltrarse con facilidad a través de la lámina. Por eso siempre se recomienda regar bien el suelo antes de instalar el acolchado o colocar el riego por goteo por debajo desde el principio. El segundo error frecuente es no anclar correctamente los bordes de la lámina. Si el viento levanta el plástico, se pierde por completo el efecto de bloqueo de malezas y de retención de humedad, además de que la lámina puede dañarse o volar hacia otras áreas del cultivo. El tercer error es elegir un color de plástico que no corresponde al clima de la zona. Usar plástico transparente en climas ya cálidos puede sobrecalentar el suelo y dañar las raíces, mientras que usar plástico negro en climas fríos, donde se necesita máxima captación de calor, puede resultar insuficiente. Por último, muchos productores olvidan revisar el drenaje antes de acolchar. Si el terreno no drena bien, el agua puede acumularse debajo del plástico y generar condiciones propicias para hongos y pudrición de raíz. Así que es fundamental que los surcos tengan una ligera pendiente o buena estructura de drenaje antes de cubrir el suelo. Otro punto que conviene aclarar es el impacto económico real de esta práctica para quienes cultivan a mediana o gran escala. Aunque instalar acolchado plástico y sistemas de riego por goteo representa una inversión inicial, numerosos estudios de extensión agrícola en distintos países han documentado que esa inversión se recupera con creces gracias a tres factores combinados: el ahorro en agua de riego, la reducción en el uso de herbicidas y mano de obra para desmalezar, y el incremento en el rendimiento y la calidad comercial de la cosecha, que permite vender un mayor volumen de fruta de primera calidad.
En cultivos de alto valor como fresas y melones, el acolchado se considera hoy una práctica prácticamente indispensable para mantenerse competitivo y en muchos países forma parte de los paquetes tecnológicos que promueven los ministerios de Agricultura para pequeños y medianos productores. También es importante combinar el acolchado con otras prácticas agronómicas para potenciar sus beneficios. La rotación de cultivos sigue siendo esencial para mantener la salud del suelo a largo plazo, ya que el acolchado por sí solo no reemplaza la necesidad de variar las especies sembradas en un mismo terreno de una temporada a otra. Asimismo, combinar el acolchado con riego por goteo, en lugar de riego por aspersión o inundación, maximiza el ahorro de agua, porque el goteo entrega el líquido directamente a la zona radicular sin desperdiciarlo en la superficie del plástico. Finalmente, muchos productores agregan una capa de abono orgánico o compost al suelo antes de colocar la lámina, aprovechando que la humedad y la temperatura estables debajo del acolchado aceleran la actividad microbiana y, por lo tanto, la disponibilidad de esos nutrientes para las plantas. Un aspecto importante que no se puede ignorar es el manejo del plástico después de la cosecha. El acolchado plástico convencional no es biodegradable, por lo que debe retirarse del campo al finalizar el ciclo de cultivo para evitar la acumulación de residuos plásticos en el suelo, un problema ambiental real que preocupa cada vez más a la agricultura moderna. Por eso, en los últimos años se han desarrollado y comercializado películas de acolchado biodegradables, fabricadas a partir de polímeros que se descomponen naturalmente en el suelo con la ayuda de la humedad y los microorganismos, eliminando la necesidad de retirarlas manualmente y reduciendo el impacto ambiental de esta práctica. En resumen, el acolchado no es magia ni un truco secreto que nadie conoce. Es una técnica agronómica bien documentada, estudiada durante décadas por universidades y centros de investigación agrícola en todo el mundo, que combina principios físicos simples con resultados comprobados. Retiene humedad, bloquea malezas sin depender de herbicidas, regula la temperatura del suelo y protege el fruto del contacto directo con la tierra. Es una de esas herramientas que separan a los agricultores que luchan cada temporada contra la sequía y las malezas de los que logran cosechas más grandes, más limpias y más consistentes con menos esfuerzo y menos insumos químicos. Si tienes un cultivo, un huerto familiar o incluso unas cuantas macetas en el patio, probar el acolchado con una simple lámina de plástico negro o con una capa de paja puede ser el cambio que estabas buscando para mejorar tus resultados esta temporada. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.